El invitado de hoy, para muchos, por supuesto, va a resultar muy conocido. Para otros, indudablemente, cuando lo vean van a decir, pero si yo lo veo siempre por la calle, yo no sabía que era escribano, que era músico, que conoce la historia como pocos. Cuando yo lo conocí, o de la época en que yo me acuerdo, y era chico, era precisamente en esto que vamos a ver ahora. Él cumplía esta función, señor director, si podemos verlo y apreciarlo, al maestro José Carlos Carmiño Castaño. Yo adivinaría lo que estarían pensando algunos. Algunos dirían, por fin lo vemos de nuevo ejecutar el instrumento a José Carlos. Otros dirán, así que era músico también. ¿Cómo se puede hacer una cosa y otra y bien? Primero, esto es una grabación del año 94, es en abril de 94, con la Orquesta Sinfónica Nacional en Buenos Aires, estrenando en Buenos Aires,
porque lo habíamos hecho antes aquí, el concierto compuesto en 1916 por Frederick Delius, compositor que gozó de gran predicamento en Inglaterra. ¿Cómo se pueden hacer varias cosas? Creo que teniendo pasión por todas y tratando de que una opere de descanso de la otra. Yo en vez de descansar en el sentido del ocio absoluto, descanso del derecho con la música, de la música con la historia, de la historia con el derecho. Pero no soy un especialista en historia, no soy de los que más sabe, pero no soy profesor de historia, me interesa mucho la historia de Paraná. Bueno, y después la vida del músico está un poco supeditada a lo que quienes tienen la posibilidad de organizar conciertos te inviten. Y si no te invitan, bueno, tenés que esperar que en algún momento se produzca. Vamos a hacer, si le parece, José Carlos, hacemos un bloque destinado a la música, ¿Cómo no? Hacemos uno a la historia, Bien. uno al derecho, Bien. y bueno, empezamos con la música. ¿Dónde nace José Carlos Carmiño Castaña? Yo nací aquí en Paraná, obviamente, a la que me considero muy unido por lazos que van a toda esta zona, por alguna rama, diría hasta el 15 de noviembre de 1573, fecha de fundación de Santa Fe. Hay muchos descendientes de Juan de Garay, pero la rama nuestra es la que no se ha movido de Santa Fe, yo digo que por falta de imaginación, habiendo tantos lugares lindos, hasta comienzos del siglo pasado, en que con Siriaco de Quintana y Quiroga pasa a Paraná. De esa rama también descienden los Balujera, que es la familia materna del escritor Manuel Gálvez, y la familia Isacia, además de la familia Zapata Quintana, que es la de mi bisabuela, ¿no? Pero la familia directa, ¿quién era músico? ¿Había músicos? Sí, no, mi padre, obviamente, Constancio Carminio, que fue fundador de la Escuela Provincial de Bellas Artes, que la dirigió hasta el año 46, después inspector de música, catedrático de varios colegios y escuelas, inspector de música en Salta, profesor también en Salta, le han impuesto el nombre de papá a una calle a fines del año pasado. Bueno, él, que había renunciado a la Escuela Provincial de Bellas Artes y a la dirección y a la cátedra, y estaba un poco desengañado de lo que es el mundo musical, no quería enseñarme violín. Y logré, recién a los 10 años, que eso ocurriera. Trabajé con él hasta el año 54, en que a los 15 años, 14, 15 años, di un recital en la Caja de Ahorro en Buenos Aires, a donde estuvieron algunas figuras, creo, consulares de la música argentina, como Manuel Gómez Carrillo, Felipe Boero, Raúl Espoal, Víctor Bezzelli, Héctor Ruiz Díaz, fantástico pianista. Y al año siguiente, en 55, comencé a estudiar con Víctor Bezzelli en Buenos Aires, que había sido maestro de Carlos Pesina, Ricardo Noposov, Vicente Tagliacoso, San Pedro, primer violín del Cuarteto de La Plata, un hombre de un gran sentido común que desgraciadamente no es lo que abunda, a pesar de su nombre. Y con él trabajé hasta el año 60. En el año 61 vino a Paraná, yo estaba en Paraná casualmente, y vino Alberto Lisi, y alguien le habló de mí, quiso escucharme, y bueno, fui al teatro con el violín, y él se colocó en la platea, estaba ensayando con Gelusini, pianista, y me empezó a pedir yo desde el escenario cosas, dos movimientos en la partida de Bach, concierto de Tchaikovsky, estaba por hacer Kabalevsky yo con la Sinfónica de Entre Ríos, para el Festival de Orquestas Fiat, Orquestas Sinfónicas Fiat, organizado por la empresa Fiat, transmitido a todo el país por Radio Belgrano. Y bueno, me dijo, usted tiene un talento de primer agua, lo espero en Roma. Y ahí me fui a Roma al año siguiente y trabajé con él algo más de un año. ¿Qué edad tenía usted? En esa época ya tenía, yo soy de fines del 38, así que es muy fácil. A comienzos del 62 yo tenía 23 años recién cumplidos.
Allá, bueno, trabajé con él en Roma, estuve en Suiza en el Festival de Gstaad con Yehudi Menuhin, trabajando un mes. Fui concertino a la Orquesta de Arco Startini en Roma, fui admitido por concurso, sacando el más alto puntaje, al curso extraordinario de música de cámara en Santa Cecilia, en Conservatorio de Santa Cecilia, curso que dictó el profesor Agosti, con un jurado que integraban el director Franco Ferrara, el director del conservatorio, el maestro Renato Fasano, y Guido Turchi, compositor. Y bueno, tuve que volver porque papá no andaba bien, y mamá me pidió que volviera, y creo que hay que cumplir siempre. En vez de lamentarse, después yo tendría que haberme ido a Londres con Menuhin, en vez de andarse lamentando, creo que hay que cumplir con lo que uno entiende es el deber, ¿no? Un amigo mío decía tratar de no hablar bien de mí cuando estoy presente, pero se da en estos momentos que el que tenga condiciones pueda tener una carrera tan vertiginosa como se dio esto de... No, yo creo que ahora se da con más facilidad, porque hay las distancias son las mismas, pero está todo más cerca. Los precios de los pasajes no tienen punto de comparación si tomamos el valor del dólar de aquel momento. Hay una cantidad de becas, incluso se han creado instituciones. El propio Alberto Lisi, yo era el único alumno de él en ese momento, creó luego la Academia Internacional de Música Yehudi Menuhin, con el patrocinio de este virtuoso, en Gstaad, y él se ocupa de venir a la Argentina y buscar talentos y llevarlos. Hay varios alumnos míos que han estado con Patricio Lerena, de aquí de Paraná, fantásticamente dotado, pero también para otras cosas, así que ha dejado un poco de lado el violín para dedicarse a inteligencia artificial y ha representado a Suiza en algunos congresos en lugares como Londres o Tokio, así que parece que en eso también es de primerísimo orden. Un chico, Luciano Di Renzo, que actualmente está en Indiana, en Bloomington, trabajando con Mauricio Fuchs, pero que yo se lo entregué a Lisi en el año 95, 96, y estuvo allí en Europa. Gerardo Jacinto Miranda, que es actualmente concertino de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, fue alumno mío, egresado de la cátedra de violín de la Escuela de Música que lleva el nombre de papá. ¿Cuánto tiempo, se puede decir, tiempo por día, el estudio del violín? Bueno, no sé, Víctor Bezzelli decía pensar 10 horas, tocar 10 minutos. Es una exageración, pero muchas cosas se resuelven pensando, o sea, con imaginación, no con la imaginación de fantasía, con la imaginación entendida con el sentido oriental de la imaginación, de una vivencia auténtica. Pensando, incluso Fritz Kreisler memorizó el concierto de Elgar sin haberlo tocado nunca. Yo no he llegado a ese extremo, pero antes de ir de viaje a Nogoyá con Amalia Creus, excelente pianista con la que hacíamos giras en otras épocas, me llegó de Buenos Aires la parte de la Siciliana de Paradis. En el tren, porque íbamos en coche motor, no sé, algo así. En el tren estuve leyéndola y la toqué de memoria, sin haberla ensayado prácticamente, de bis esa noche. O sea que, ¿cuánto tiempo? No sé, a veces una hora y pico, depende si tengo un compromiso, por cierto, que es un poco más mi dedicación al violín, pero siempre estoy pensando en la música, tengo mi cátedra de música de cámara y de violín, así que... En el papel de juez, la música en Paraná. Bueno, Paraná es una ciudad con gente de talento. Yo no me permitiría algunos juicios como los que he leído hoy en el diario, de que hay un grupo que es el grupo que está por hacer determinada obra, es el mejor grupo que se puede formar en la Argentina, porque me parece que yo no conozco todo el argentino, creo que nadie la conozca,
y que esos juicios tan categóricos me parecen que tienen el riesgo enorme de ser inexactos. Porque también aquí vino vino varias veces Rubén González, excelentísimo violinista, y sé que algunos dijeron, está entre los 10 mejores violinistas del mundo. La gente de Paraná no estamos en condiciones de escuchar habitualmente a los mejores violinistas del mundo. Así que ese tipo de juicio tan categórico, de efectuar un ranking desde una ciudad que yo quiero entrañablemente, pero que es una ciudad capital de una provincia, de una república del sur de América, donde el Colón es una cosa, pero aquí ni siquiera en el Colón se está escuchando habitualmente como se escucha. ¡Agustina! ¿Qué estás haciendo? En vacaciones, mejor traerlos al shopping. Paseo del Sol, el shopping para todos. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonar y los nardos apoyados. Nati Mistral, la señora de la escena española en Santa Fe. Poesías, canciones y todo su humor. 15 de julio, Teatro Municipal. Anticipadas en el teatro. Invierta su aguinaldo. Calefactor Escabe, mini convex, analizador de oxígeno, 3000 calorías, cuotas de 15,50. Casa Rizzi, siempre más. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing with my heart. I was never waiting, for the tears to start. It was you who put the clouds around me. It was you who made the tears fall down. It was you.
Muy bien, segundo bloque de La Raíz al Vuelo. Y bueno, hubo un bajo de tensión y bueno, tal vez usted se perdió las frases finales de esta charla que estamos teniendo con el maestro José Carlos Carmiño Castaño, donde él decía que no iba a ser categórico respecto a una afirmación, pero lo terminó siendo, que era ponerse en juez en base a la música de Paraná. No, lo que quiero decir a manera de síntesis es que Paraná tiene un excelente nivel, con gente de muchísimo talento, con una programación muy interesante, que creo que incluso con figuras de nivel internacional que se traen, así que es muy ponderable lo que se hace y debemos estar agradecidos a esa posibilidad que brinda una ciudad de provincia de la República Argentina. Así que el saldo es absolutamente positivo. Yo lo que no quería es ponerme a hacer rankings o establecer categóricamente cosas que es difícil poderlas merituar desde donde estamos, ¿no? Por más que hayamos tocado y actuado en otros lados, ¿no? Las cosas que yo sé, más allá de los vínculos que por ahí hemos tenido, José Carlos, es siempre por medio de alguna otra persona que me ha dicho, mira, José Carlos como músico, tal cosa. Así como tengo quienes me dicen, dentro de la docencia, Carmiño Castaño se para frente a la clase y te abre un panorama en el derecho totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con los libros o con otros profesores. Es otra pasión. Por cierto, pero la pasión no es la escribanía. Sería verdaderamente tristísimo si mi pasión fuera el notariado en cuanto a la praxis, ¿no? Mi pasión es el derecho con mayúscula. Yo pretendo ser un jurista, no un escribano, ni un abogado, porque tengo esos dos títulos y el de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Yo egresé de la Facultad de Derecho de Santa Fe, habiendo comenzado en Buenos Aires. Mientras estudiaba violín comencé Derecho en Buenos Aires, pero lo interrumpí porque la vida es una opción permanente y creí que inteligentemente debía optar primero por el violín, porque el violín no se puede hacer a cualquier edad y el derecho sí. Cuando volví, estuve un par de años cavilando si volver a Buenos Aires o quedar. Gracias a Dios pude, pero coyunturalmente, presentarme para concertino de la orquesta, que se abrió concurso precisamente en el 63, gané el ¿Quién cargo dirigía allí. en esa época? Dirigía Giudice, el maestro Giudice. El jurado lo integraba, era un jurado importante porque lo integraban Teodoro Fuchs, director excelente, Rodolfo Arizaga, crítico y músico de primer nivel, Mariano Frolloni, primer clarinete de la Nacional, y Mauricio Goldstein Citrón, concertino de la Orquesta de Estable del Teatro Colón. Y bueno, terminando lo de la música, fui concertino hasta el 74, falleció Giudice, yo antes me había hecho cargo de la orquesta, me confirmaron luego interinamente, después me titularizaron, después me destitularizaron y después se hicieron dos concursos en los que salí segundo en los dos. Y bueno, esa fue mi última experiencia de director de orquesta en Paraná con la Sinfónica de Entre Ríos. Yo desde el año 77 no dirijo la Sinfónica de Entre Ríos. Voy a decir que han dirigido todos a los cuales yo les gané, prácticamente todos han dirigido. He dirigido la Orquesta Sinfónica de Rosario, la de Santa Fe, después de esa fecha, pero, en fin, no volví a dirigir en Paraná. Y incluso estuve ausente de la programación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos desde el año 77 hasta el año 85, en que volví estrenando la Fantasía Escocesa de Max Bruch. Después toco con cierta regularidad, una regularidad que es de 2, 3, 4 años, en fin, pero toco de vez en cuando en Paraná, y en otros lados también. He tocado en Buenos Aires
con la Sinfónica Nacional varias veces, con la Estable del Colón como solista siempre, con la Orquesta Mayo y con la Juvenil de Radio Nacional, de la que fui concertino en el año 57. Y bueno, con eso... ¿Nadie es profeta en su tierra? Nadie es perfecto, digo yo. Lo de profeta en la tierra, no sé, no tengo idea. Yo no puedo quejarme, creo que en general se sabe que toco el violín y que no lo hago mal, parece. No me quejo en Paraná, no me tienen por un mal violinista, que yo creo, al menos que yo sepa, sacando algunos comentarios que pueda hacerse por allí. Pero bueno, en cuanto al derecho, bueno, yo soy egresado, repito, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, con los títulos de notario y abogado, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. He dictado cátedra o clases, al menos magistrales, en casi todas las facultades del país, incluso en Guatemala, con el auspicio de la Universidad de San Carlos y Francisco Marroquín y el auspicio de la Corte Suprema de aquel país. He dictado conferencias en España, incluso en la Academia Matritense del Notariado. Tengo 7 premios de Derecho. Soy profesor invitado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y en cuyos cursos de la sede Paraná el año pasado dicté algunas cátedras en algunas clases en la cátedra de contratos. Y allí sí muchos chicos se han acercado a decirme que les había dado armas interesantes para un análisis crítico y objetivo de las normas jurídicas y de las opiniones ajenas, ¿no? Este no es un programa de política, pero sí, precisamente, como decíamos al comienzo, el nombre nos permite explayarnos en un vuelo distinto conforme a cada uno de los invitados. Hoy todas las críticas recaen en la justicia. Hay que ser muy prolijo y muy cuidadoso en las apreciaciones. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado, sea la nación, el Estado general o de los estados particulares, en este caso la provincia de Entre Ríos. Yo no comparto el criterio de que la justicia, hay jueces muy probos, hay jueces dedicados, hay jueces capaces, hay jueces honorables, y echar un manto generalizador y no propiamente laudatorio me parece más peligroso todavía que el peligro que conlleva tener algún juez, que debe haberlo, como en toda función, toda actividad y toda profesión, algún juez venal, algún juez incapaz, algún juez haragán, algún juez, en fin. Mi vocación jurídica hubiera sido, o era, cuando estudiaba la justicia, y tengo por ella un respeto que dimana de que el juez de haute couture tiene a su cargo la tarea casi divina de juzgar a sus semejantes, ¿no? Entonces me parece que esa es una función de altísimo nivel, y hay que, antes de hablar de la justicia, se puede hablar de la justicia en abstracto, del sentido de justicia, del valor justicia,
pero cómo opera la justicia en concreto, puedo disentir con algunos fallos o con muchos fallos, pero no da derecho, creo yo, a poner en la picota a todo un poder que en esta división tripartita que tenemos es uno de los pilares precisamente de nuestra organización institucional. Sin orden no se puede hacer nada, sin respeto a las instituciones tampoco, y con mis disidencias, vuelvo a decir, con muchísimas sentencias a nivel nacional, o algunas también a nivel provincial, yo guardo por esa función un respeto que me parece que está faltando en estos días. No se vaya, volvemos enseguida conversando con el maestro José Carlos Carmiño Castaño. En vacaciones, mejor traerlos al shopping. Paseo del Sol, el shopping para todos. ATM, Farmacias Sociales, descuentos reales del 22% en efectivo sin obra social. 20% más lo que le reconoce su obra social. 20% en cuenta corriente. Afiliados y offer todos los planes especiales en sus 5 direcciones. Las 24 horas todo el año. Farmacias Sociales ATM. Invierta su aguinaldo. Secarropas Codini, totalmente de acero, más de 4 kilos de capacidad, 2.800 revoluciones, cuotas de 6,90. Casa Rizzi, siempre más. A veces canto desde el tiempo, traigo mi tradición. Muy bien, tercer bloque de La Raíz al Vuelo. Dice, un ex músico de la orquesta saluda con verdadero placer de escuchar a un maestro con gran autoridad en la materia, además de excelente instrumentista y de una gran cultura general poco vista en los artistas. Muchas gracias. La historia de Paraná. Estamos pasando de un tema a otro. Sí, mi interés por la historia va de lo particular a lo general. No de lo general a lo particular, obviamente hay que ubicarse siempre en tiempo y espacio. Y me siento muy atraído por Paraná, por esa historia que tiene en César Blas Pérez Colman, a quien puso su pasión y su capacidad y puso las cosas en orden. Muchos personajes de los siglos XVIII y XIX, de la época mal llamada colonial, porque nunca fueron las Indias colonia de España, sino reinos de Indias, ¿no? Y no colonias. Colonias fueron las del norte de Inglaterra, colonias fueron, y todavía son algunas, francesas y holandesas. Pero los dominios de Hispanoamérica fueron provincias ultramarinas o reinos de Indias, con el único nexo con España en la corona. Don Felipe II decía rey de Castilla, de Aragón y de las Indias, y todavía en los títulos de Juan Carlos I figura como rey de las Indias occidentales. O sea que el estatus colonial jamás existió. Nosotros, no sé si será tal vez porque somos tan recientes, o creemos que todo empieza con nosotros, que estamos todavía en la crítica y no asimilamos lo que es nuestro, cuándo empieza lo nuestro. Y cada vez que recordamos la historia, lo hacemos con bronca,
tratando de despegarnos o de España o... Si no hubiese sido España, ¿hubiese sido otro? Bueno, yo creo que España, por la que siento una profunda admiración, la España, yo soy un hispanista fervoroso. España tiene el privilegio de continuar las cruzadas. Claro que para el que considere que las cruzadas eran una barbaridad, lo que estoy diciendo es otra barbaridad, pero el espíritu caballeresco que insufla las cruzadas permanece en España con la Guerra de la Reconquista, que culmina en 1492. Y perdura en España, después de 1492, con la magna tarea de la conquista y población y civilización de América. Personalmente pienso que el espíritu caballeresco quedó en América y no volvió a España. Eso es una convicción que tengo, salvo en algunos reductos. Pero hoy el español está muy europeizado. Antes los europeos decían, Europa termina en los Pirineos. O sea, allende los Pirineos, España y Portugal no era Europa. Ahora España quiere ser Europa. Lo es geográficamente y siempre lo fue. Pero España fue una cosa distinta a Europa. España tuvo características únicas, propias, que esta gesta de la conquista de América solamente, quizá, lo pudieron hacer los españoles. Obviamente, si no hubiera sido España, algún otro habría venido. Pero yo sé de ese espíritu antihispánico, que no es nada más que una de las tantas leyendas negras que se han elaborado tendenciosamente contra la magna empresa civilizadora de España. Y estamos hablando en español o en castellano. Nos dio su lengua, su religión. A algunos no les gustará la lengua, no les gustará la religión, y sus valores. A muchos tampoco les gustará los valores, porque uno de los principios del caballero es soberbio con los soberbios, humilde con los humildes. Esta es una época en que se es humilde con los soberbios y soberbio con los humildes. Así que todo aquello que signifique gallardía, caballerosidad, no goza hoy de un gran predicamento. Pero bueno, para mí la historia, nuestra historia, comienza con la historia española. España es la patria de mi patria. No comienza en 1810. No comienza tampoco con el descubrimiento. La historia que tenemos es la historia que viene de España, y toda España. No solo desde 1492, que en 1492 poco se sabe, e incluso algunos que estudian historia. La secuencia de los reyes no se la conoce a veces muy bien, ¿no? Pero creo que hay para hablar muchísimo del tema de la conquista. Yo quisiera solamente recordar dos cosas. Por pragmática de Isabel la Católica, se reprime los delitos cometidos contra españoles, los delitos cometidos por españoles contra españoles son penados con menor rigor que los delitos cometidos por españoles contra indios. En segundo lugar, los caciques indios. Carlos I de España, Carlos V, emperador del Sacro Romano Imperio o Romano Germánico,
el máximo señor en cuanto a poder de aquel momento, que suspende la conquista por dudar de sus justos títulos, a pesar de que tenía los 6 documentos de Alejandro VI, Papa. Cuando reinicia la conquista después de consultar a los más probos y doctos, envía con el obispo Zumárraga una carta dirigida a los reyes, príncipes, señores y demás dignidades de las islas y de tierra firme. ¿Quiénes eran los reyes, príncipes y demás dignidades? No los Borbones, ni los Saboya, ni ninguna casa reinante en Europa. Eran los caciques de los aborígenes. Y les comienza diciendo: mis hermanos. Carlos V, que al crear la grandeza de España, con los 20 títulos de primera creación en 1521, les llama a los grandes de España mis primos, y a los nobles titulados que no eran grandes, mis parientes, y a los caciques les dice: mis hermanos, situando a la nobleza aborigen por encima de la más rancia nobleza hispánica. No se vaya, volvemos enseguida en De la Raíz al Vuelo. A veces canto desde el auto del tiempo, traigo mi tradición, llevo el corazón. Agustina, ¿qué estás haciendo? En vacaciones, mejor traelos al shopping. Paseo del Sol, el shopping para todos. DREA, tecnología para vos y para tu vida. ATM, Farmacias Sociales, descuentos reales del 22% en efectivo sin obra social. 20% más lo que le reconoce su obra social. 20% en cuenta corriente. Afiliados y OSPER, todos los planes especiales en sus 5 direcciones. Las 24 horas todo el año. Farmacias Sociales ATM. Invierta su aguinaldo. Calefactor Escabe, mini convex, analizador de oxígeno, 3000 calorías, cuotas de 15,50. Casa Risi, siempre más. La gente que no tiene Multicanal vive todo en diferido. Por Multicanal podés vivir todos los partidos de esta fecha de las eliminatorias en vivo y en directo sin costo adicional. Multicanal, la pantalla oficial de la gran emoción argentina. Muy bien, cuarto y último bloque de La Raíz al Vuelo. Dice Raúl: me complace enormemente poder apreciar los conceptos tan acertados y de temas variados del invitado de hoy. Felicitaciones, muy bueno el programa. Felicito al doctor Carmiño, dice un televidente, por permitirnos aprender de los temas que hoy expone en el programa. Muy grata su presencia. De parte de Luis Aguilar y Fonseca, de calle Marangunich, saludo al maestro Carmiño Castaño, lo respeto y admiro por su talento y solemnidad que honra la jerarquía. Muchísimas gracias. Sorprendentemente muy honrado con los conceptos. José Carlos, antes de entrar a otra faceta más, no puedo decir la última, pero a otra faceta más, que es la de los clubes sociales, simplemente respecto de la historia. ¿Por qué nosotros cada vez que celebramos o una fecha patria o algún aniversario en particular que tenga que ver con la historia, siguen apareciendo los recelos, los resentimientos, cuando otros países que pasaron similares hechos
lo tienen ya asumido y miran para adelante. Pero perdón, ¿a cuál aspecto te refieres en concreto? Nosotros seguimos discutiendo lo de la madre patria, seguimos discutiendo el genocidio aborigen, o sea, me parece como que nos paramos frente al retrato de la abuela juzgando la ropa de la abuela que tenía hace 100 años atrás. No, pero yo he disertado alguna vez en Madrid, en el Colegio Heráldico de España y de las Indias, sobre indigenismo y leyenda negra. También di esa conferencia en el Palacio de Linares con el auspicio de la Casa de América y de la Asociación de Mujeres Iberoamericanas. En la propia España está ese cuestionamiento, porque el espíritu español es tan contestatario que hasta se cuestionan a sí mismos. Pero es una enorme falta de información. Yo no voy a ponerme aquí a dar los argumentos que tengo. Humboldt, analizando el trabajo de la MITA, que es una institución vilipendiada, alguien que hable de las encomiendas o de la MITA hoy en día, además de ser posiblemente colgado en la plaza pública, va a ser tildado de reaccionario, cavernario, oscurantista, etc. El sabio Humboldt, que era alemán, visitando los trabajos en las minas y de los indios mitados en México, termina diciendo que ellos viven mucho mejor que los campesinos alemanes. Todo es fruto de una tendenciosa leyenda. Perdón, no quiero excluir la posibilidad o la certeza de excesos por parte de los conquistadores, porque los hubo, los excesos en la isla La Española, una cantidad de atrocidades, pero yo quiero saber si hoy en día, en algunas zonas, se dice que en el sur de Brasil o en el norte de Brasil hay gente reducida a esclavitud. Pregunto, Estados Unidos, campeón de los derechos humanos, ¿no prácticamente impedía hasta hace pocos años que un negro subiera a un transporte público reservado a los blancos? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a sorprender de cosas que ocurrían hace 5 siglos, más de 5 siglos, a 11.000, 12.000 kilómetros de la metrópoli? Pero fueron las primeras voces que se alzaron contra los excesos, fueron voces españolas. La primera fue la magna y santa de Isabel la Católica, cuyo proceso de canonización, conviene recordar que ha sido suspendido por el pedido de una cantidad de instituciones de variado origen. Es notable. En 1492 es conmemorado el 12 de octubre. Los primeros centenarios pasan desapercibidos. En 1792 la Académie Française hace una especie de concurso sobre la labor, el fruto del descubrimiento de América. En 1892 ya comienzan unas voces críticas y en 1992 prácticamente América se abre para dejar salir los cuerpos mutilados de millones de indios, etcétera, etcétera. Los indios americanos de Norteamérica, que han sido reducidos prácticamente a la nada por los ingleses, se reunieron, los pocos que sobreviven, se reunieron para manifestarse contra la conquista española, no contra la conquista inglesa. Los indios de Centroamérica
Los aborígenes de Centroamérica aprovecharon la visita del Papa para devolverle la Biblia. Yo realmente, yo quisiera que, para decirlo brevemente, el que crea que existió una potencia del tamaño y de la entidad de la España de aquel momento, que haya tratado mejor y que haya tenido una legislación superior a la española, por cierto, voy a rendirme ante la evidencia. Yo lo he buscado y no lo he encontrado. Como soy hispanista, soy partidario de las tradiciones, soy partidario de conservar los valores, y por eso la referencia tuya a los clubes sociales, que en algún momento fueron centros de urbanidad y de sociabilidad, y que fundamos, siendo yo presidente del Club Social, en el año 83, la Confederación Argentina de Clubes Sociales, que todavía presido. Otra faceta que nos quedamos sin tiempo como para explayar. No. Muchísimas gracias, Al contrario, José gracias a Carlos, ustedes y a los que han llamado con tan elogiosos conceptos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves de 21 a 22, y este programa se emite en diferido el próximo lunes de 15 a 16. Muchas gracias. Mi tradición.